El problema del internet está grave. Todo el tiempo que pasé sin estar conectado con ustedes es porque se nos cayó el internet acá en la oficina. ¿Ok? Entonces, bueno, yo voy a tratar de culminar la idea que les estaba asomando. Y pues con eso culminamos la clase y continuamos la semana que viene. Como les dije que vamos a tener 2 clases, ¿ok? Bien. Bien, que yo voy a Ok. programar las clases. Vamos a hacerla el miércoles a las 10 y el viernes a las 10. ¿Les parece? ¿Pueden? Los que están presentes. Bueno, habría que consultarlo primero con el Bueno, grupo general. consultamos. Bueno, yo pongo la consulta y ahí, bueno, terminamos. Yo podría ser el lunes, podría ser también el martes, el jueves también. La idea es que podamos tener las 2 clases para poder cerrar. Entonces, bien, muchachos, vamos a continuar entonces. Fíjense, como les estaba diciendo entonces, pues las magnitudes físicas se pueden representar a través de magnitudes escalares, magnitudes vectoriales y magnitudes matriciales. Por ejemplo, aquí tengo 3 maneras distintas de representar un campo. La primera manera es una representación de tipo escalar. Fíjense ustedes que aquí tengo una función que me representa a la temperatura la temperatura en X. Bien, una función que me representa la temperatura en Y y una función que me representa la temperatura en Z. Si yo tomo a las 3 representaciones y las uno en una sola, voy a tener una dirección y un sentido para X, un valor, una dirección y un sentido para X, un valor, una dirección y un sentido para y un valor, una dirección y un sentido para Z. Entonces, representadas todas ellas, bien acopladas, ellas representan un vector. Sin embargo, si yo las veo por separado, cada una de ellas representa una función escalar. Fíjense ustedes que en la dirección de X la temperatura está representada por una función escalar que depende de una constante y que depende de la función exponencial. Fíjense ustedes que solo en la dirección de Y la temperatura puede estar representada simplemente por un valor numérico como 100 grados. Eso lo que me dice es que la temperatura en la dirección de Y, como va a ser siempre constante, ¿verdad que sí? Pero en X la temperatura depende directamente de esta función exponencial, que sabemos que es una función que decae, ¿correcto? Dice que la temperatura decae, debe ser que está caliente y se enfría. Uno puede interpretar eso fenomenológicamente. Y también tengo la representación en Z, que fíjense que en Z depende pues de Z y de Y. Entonces, ¿qué ocurre? Cada una de ellas individualmente representa una función escalar. Una para X, una para Y, una para Z. Pero acopladas representan una función vectorial, el cual se le llama, en este caso, el tensor de temperatura, ¿no? Que me representa directamente un campo de temperaturas. Entonces, y también la puedo representar, por ejemplo, a partir de un tensor. Fíjense ustedes que la representación tensorial es una representación matricial. Fíjense ustedes que esto es una matriz, ¿correcto? ¿La están viendo todos, muchachos? Sí, Perfecto. Bueno, esas matrices son muy utilizadas en el campo de la ingeniería. Por ejemplo, los ingenieros mecánicos y los ingenieros mecánicos, los ingenieros civiles utilizan mucho el tensor de esfuerzo. Por ejemplo, el esfuerzo que sufre una estructura, el tensor de elasticidad que mide, por ejemplo, la elasticidad, por ejemplo, de un material dúctil como el hierro, el hierro o el acero estructural, que lo utilizan mucho en ingeniería mecánica para construir máquinas o en ingeniería civil para hacer estructuras, el tensor de inercia. Entonces, bueno, nosotros fundamentalmente vamos a trabajar con magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Estamos claros con eso? Entonces, el campo eléctrico, el campo magnético, se representa a través de magnitudes vectoriales. Y, por ejemplo, el potencial eléctrico, que es el voltaje, se representa a partir de una magnitud de tipo escalar. Ok, déjenme ver un momentico si está grabando. Sí, perfectamente está grabando. Muy bien. Fíjense ustedes que yo puedo hacer una representación del campo escalar de temperaturas o del campo vectorial. Fíjense ustedes que en la diapositiva anterior, el campo escalar tenía una representación para X, una para Y y una para Z. Y ahí se le llamaban pues representaciones escalares de la temperatura. Pero también puede tener una representación vectorial, a la cual le llamamos simplemente campo de temperaturas. Es un campo vectorial de temperaturas.
Entonces fíjense ustedes que, por ejemplo, si yo modelo una sartén, que todos la conocen, ¿ok? Pues recuerden ustedes que el mango de la sartén normalmente está recubierto de un material que es aislante para yo poder tomar la sartén, porque si no me quemo la mano, así de sencillo es el asunto. Y por supuesto, fíjense que directamente donde está pegando la llama, en este caso la fuente de temperatura, que sería la llama de la cocina, pues la sartén toma un color rojizo. Fíjense ustedes que estos colores representan el campo de temperaturas. El color azul representa una temperatura pues muy baja, casi cero. Bien, por ejemplo, unos 30 grados, bueno, 30 grados es una temperatura pues que uno puede manipular con la mano, correcto. Pero si yo agarro y coloco, por ejemplo, mi mano en la zona roja, que me representa la parte más fuerte del campo de temperatura, estamos hablando de unos 150 grados centígrados. Y nosotros sabemos, porque yo no sé si ustedes se han echado una quemada con algo a 150 grados. Gracias a Dios que si no se la han echado, y yo tampoco, ¿ok? Porque a 150 grados uno pega la mano ahí y la carne posiblemente se quede pegada en el sartén, ¿ok? La carne de la mano, ¿ok? Una quemada de tercer grado tranquilamente. Entonces, lo importante de todo esto es que estamos hablando de algo que nosotros podemos manifestar fenomenológicamente a diario, simplemente haciendo una comida en la cocina de la casa, bien, pero también esa manifestación fenomenológica del campo la podemos nosotros representar a partir de un campo de temperaturas y de una simulación computacional como esta que está acá, ¿ok? Entonces, las simulaciones computacionales que nosotros vamos a ir utilizando un poco, vamos a ir utilizando como apoyo didáctico a las clases que vamos a ir dando, así como la que les mostré del campo y así como la que les estoy mostrando acá, aquello era un campo eléctrico, este es un campo de temperatura, pues nos va a permitir a nosotros un poco ir teniendo una noción un poco más clara, que no solamente esté representada por la ecuación o esté representada por el modelo matemático, sino que también esté representada por algo que uno puede entender un poco más de manera más sencilla. ¿Se entiende claramente eso, muchachos? Lo que quiero hacer didácticamente con la representación simulativa. Positivo. Perfecto. Perfecto. Entonces, este tipo de simulación que conseguimos acá es una simulación que se logra a partir de métodos matemáticos numéricos que nosotros vamos a estudiar un poquito al final del curso. No podemos estudiarlos muy a fondo porque el curso no dura tanto tiempo. Tendría que haber 2 cursos de teoría electromagnética para yo pues enseñarles un poco la matemática de los métodos numéricos, pero se logra a través de métodos numéricos como el método de elementos finitos, volúmenes finitos. Yo puedo construir una simulación computacional y esta simulación me representa el campo de temperaturas. Incluso esto puede tener movimiento, convertirse en una animación, y pues aquí tengo un espectro de temperaturas que me dice aproximadamente, dependiendo del color, dónde la temperatura es mayor y dónde es menor. Fíjense ustedes que va desde el azul, que representa la menor temperatura, hasta el rojo, que representa la mayor temperatura. Y fíjense ustedes qué interesante, que el campo de temperaturas va creciendo. Es así como cuando yo acercaba y alejaba la carga, ¿no? Que se hacía más intenso o menos intenso el campo. Igualmente acá ocurre eso, ¿no? Por supuesto, esta sartén, como es un metal, la temperatura se va a ir distribuyendo poco a poco. Ahora, lo interesante de esto es que yo puedo utilizar esta representación matemática o puedo hacer esta representación de tipo simulativa, y ambas representaciones son equivalentes. Entonces vamos a ir combinando representaciones matemáticas con representaciones simuladas equivalentes para entender un poco qué significa ese objeto matemático, qué significa este escalar, qué significa este vector, qué significa el tensor. Bien, ¿estamos bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ninguna, profesor. De mi parte, no. Perfecto. Bueno, yo creo que hasta acá podemos dejar la clase de hoy, porque en cierto modo lo que quería un poco con ustedes conversar era dejarles clara, primero la idea de carga por una parte, luego dejarles clara la idea de lo que es el espacio, de lo que es la alteración del espacio a través de cuando nosotros le incluimos al espacio un objeto físico que podemos medir un campo. Y en cierto modo ver que esos campos los puedo representar a partir de funciones matemáticas o simbólicas matemáticas, y a partir también de objetos simulados, como por ejemplo el sartén o como por ejemplo la simulación que les mostré anteriormente, ¿ok?
Entonces, esa es la primera gran parte del curso. Y el primer parcial va a tener un poco preguntas que están relacionadas con los campos. Las representaciones matemáticas, cuando es un tensor, cuando es un escalar, cuando es, en este caso, un vector, qué magnitudes físicas se pueden representar vectorialmente, qué magnitudes físicas se pueden representar escalarmente, bien, qué magnitudes físicas se pueden representar tensorialmente, y un poco, pues a partir de algunas imágenes simuladas, un poco que ustedes describan desde el punto de vista de la interpretación de ese esquema, de ese dibujo, un poco lo que hicimos acá, que fue interpretar un poco donde la temperatura es mayor, donde es menor, o en la simulación computacional que les mostré anteriormente. Bien, entonces, bueno, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Bien, y ya saben ustedes que esa va a ser la primera parte del parcial, todo lo que hablamos el día de hoy. Y la semana que viene vamos a estudiar el punto 4 y el punto 5 de esta presentación para ir cerrando lo que sería el primer contenido, el contenido que va a ir para el primer parcial. La clase que viene, o las dos clases que vienen, que vamos a ver la semana que viene, una fija el viernes y la otra vamos a discutirla a través del WhatsApp por una votación que hagamos. ¿Ok? Yo voy a colocar ahí las fechas y los días y ahí escogemos, ahí votamos y gana, por supuesto, el que más votos tenga. Eso es así de sencillo, democráticamente. Bien, entonces, como le dije anteriormente, vamos a discutir la próxima clase, la ley empírica de Coulomb, y el punto 5, que es la fuerza, el campo y el potencial. Por supuesto, más allá de la explicación teórica, vamos a ir directamente a la resolución de algunos problemas y la utilización de algunas ecuaciones ya formales integrales para ir un poco viendo cómo medimos fuerza, cómo medimos campo, cómo medimos potencial. ¿Ok? Bueno, de mi parte, pues sigan trabajando, sigan estudiando, viendo los materiales. Bien, yo les voy a enviar ahorita al WhatsApp un material que está relacionado con magnitudes físicas para que como complemento de la clase de hoy lo lean y lo tengan de apoyo para la primera parte del parcial. ¿Estamos de acuerdo todos, muchachos? Eduardo, Humberto, Beikler, Freymar, María, Juan Carlos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Perfecto. Ese material se los voy a mandar para que lo descarguen directamente del WhatsApp, para que los tengan todos y lo descarguen del WhatsApp. Ese material complementa a la clase de hoy. Entonces, nos estamos comunicando. Cualquier cosa me escriben por el WhatsApp. Y que tengan feliz fin de semana, muchachos. Y bueno, pendientes para programar la clase de la próxima semana. Ya sabemos que una es fija el viernes y la otra en el transcurso de la semana para poder culminar el primer objetivo. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente les mando ahora, cuando suba a YouTube los videos de la clase que están divididos en 3 pedazos, pues los subo a YouTube para que los tengan, ¿ok? Chao. Ok, profesor, gracias. Oye, Robert.